abran su Biblia en Primera de Timoteo, la carta de Primera de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 4 esta noche. Pablo al principio de esta carta le había dicho a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que enseñen diferente doctrina. Esta noche vamos a estar hablando de la apostasía que existía en este día y que hoy en día aún se ve y se sigue practicando. Pablo exhortará a Timoteo a cómo identificar estas apostasías, falsas enseñanzas, le dará instrucción en cómo mantenerse firme en la fe y finalmente le da instrucciones de cómo ser un buen ministro, ya que Timoteo estaba en este paso del pastorado en esta iglesia de Éfeso. Así que vamos a leer el capítulo 4 por entero y entraremos por completo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen que ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Señor, te invitamos a este lugar, queremos que tú nos hables y que nos ministres por medio de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Así que Pablo va a dar instrucciones a Timoteo de estas cosas que estaban surgiendo en esta iglesia, y en este punto estaban sacando lo importante, estaban diciendo que tenían que ser ciertas prácticas, pero en realidad estaba fuera de contexto, no era práctico para lo que la palabra dice. Así que versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos. ¿Cuáles serían esos? Uno de ellos, como vemos en el versículo 2, la apostasía, el engaño, que vemos en el versículo 3, y por último las falsas doctrinas. Continúa el versículo diciendo: algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, la apostasía es un alejamiento de la fe, es aquellos que niegan la fe por completo, están abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo. En la carta de Judas, no Judas Iscariote, Judas, el medio hermano de Jesús, que también fue líder en la iglesia, habla de este cierto tema. Él, al iniciar su carta, él estaba enseñando y a punto de hablar de un tema, escribir del tema de la salvación. Como dice Judas, el Espíritu Santo interviene y pausa y le dice: necesito que cambies la dirección. Y dice Judas 1:3, se lo leo rápidamente, dice: queridos amigos, esto es Judas hablando, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos.
Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y si sigue leyendo, veremos que menciona la apostasía que en esos tiempos se estaba viviendo y que aún hoy en día se sigue viendo. La apostasía no es algo que estamos esperando, en sí ya está hoy. Así que hay dos cosas que es importante que como creyentes debemos de entender de la apostasía y importantes puntos respecto a la apostasía. Uno de ellos es reconocer que la apostasía y los falsos maestros es un alejamiento de las doctrinas claves verdaderas de la Biblia. Dos, una renuncia total a la fe cristiana que resulta al final abandonando por completo a Cristo. Así que Judas, al decir yo les ruego que peleen y defiendan la fe, está en un, podemos decir, término de angustia. Judas está dando a entender que la lucha no solamente era en ese tiempo, que iba a seguir en ese tiempo, sino que iba a ser una lucha constante sobre estas enseñanzas. Y nos está diciendo a los creyentes que deberíamos de tomarlo en serio y que nos angustiemos también por la lucha en la que estamos comprometidos. ¿Sí? Ahora usted dirá, bueno, no que estamos hablando de los líderes, ¿verdad? Son los líderes que deberían de pelear, ¿verdad? O batallar con esto. En realidad nosotros como creyentes somos parte y compartimos esta misma lucha, estamos comprometidos a pelear en contra de la apostasía. Así que estos falsos maestros no solamente enseñaban, y como vamos a ver, dirán o estaban enseñando ciertas prácticas que realmente eran la práctica del legalismo. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. En otras palabras, ellos tenían una conciencia, pero esa conciencia que posiblemente una vez tenían que les decía que se estaban apartando de la verdad, tal vez esa conciencia que una vez les decía, hey, te estás apartando de la verdad, estás muy alejado, ya no sentían nada, ya estaba cauterizada, como dice Pablo, ahora no respondía en absoluto, no sentían nada. Pablo aquí se refiere, en la antigüedad, practicar la marca cuando marcaban a un criminal en la frente, para darle una marca distintiva. Para estos no era la frente, para ellos, como se refería a Pablo usando ejemplo, era su conciencia. Pablo sabía esto, como sabemos cuando él iba camino a Damasco, y lo que era su pasado, Pablo era esa persona que tenía también su conciencia cauterizada, pensando que era justificado al perseguir a Jesús y a perseguir a aquellos que predicaban la palabra. Pero a la ida a Damasco, como sabemos, Pablo fue confrontado por Jesús y Jesús le habla, le llamó la atención, ¿sí? Y le dio perdón, le dio por su gracia. Versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con cuidado, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora vamos a ver aquí Pablo, aparte, después de decirle aquí a Timoteo de qué era la apostasía y qué es lo que estaban diciendo, de qué tipo de mentiras, Pablo le dice a Timoteo, también prohibirán casarse, mandarán abstenerse a ciertos tipos de alimentos que Dios creó, y luego dice, y de la acción de gracias que participasen de ellos, de los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí Pablo describe las enseñanzas legalistas que estos hombres estaban practicando, apostatando, por decirlo así, de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas, este tipo de prácticas, era la única manera que podíamos ser ante los ojos de Dios justificados. Que va todo lo contrario que la palabra dice. Como Pablo había dicho en los últimos capítulos, en sí el último capítulo que vimos dice que solo hay un mediador entre el hombre y Dios. Y luego en el versículo más adelante dice que Él fue dado como sacrificio por nosotros. Así que luego, si eso ya, estas prácticas contradicen luego lo que estos hombres estaban enseñando. En esos tiempos, en los primeros siglos de la iglesia,
Había personas que salían a lugares desérticos, se desolaban para mostrar que eran tan espirituales y a torturarse a sí mismos. Otros permanecían de noche apoyados en una roca afilada para no dormir. Y unos descuidaban a su propio cuerpo y permitían llegar hasta tan sucios que los insectos se morían al tocar el cuerpo. Estas personas pensaban que dar el sacrificio era la manera de poder agarrar esa gracia de Dios. Pero esta no es la relación que Dios busca del hombre. Sí, más bien el sacrificio, como les mencionaba, ya fue pagado. Romanos 3:23 nos dice, por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí no para. Sí, dice más adelante, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Sí, nosotros fuimos justificados, el regalo fue dado, el precio fue pagado gratuitamente. No hay nada que nosotros realmente debamos. No es Dios, yo te doy, tú me das. Pablo quería darles a reconocer que estas prácticas no eran solamente legalistas, sino que no aplicaban a la palabra y estaba totalmente apartado de lo que la doctrina sabe del Señor estaba diciendo. Charles Spurgeon escribió, no es la esperanza en Cristo que nos salva, es Cristo, no es tu gozo en Cristo que te salva, es Cristo. En otras palabras, estas personas estaban removiendo realmente a Cristo de la ecuación. ¿Sí? Ellos decían, bueno, tienen que tener ciertas maneras de comida, si no, no van a poder llegar, ¿sí?, a bien agradable a los ojos de Dios. O tienen que abstenerse de casarse, es mejor no se casen, ¿sí? Es mejor tener varias mujeres en vez de solo una, así podrán ser justificados ante Dios. Pero era todo contrario a lo que la palabra dice. Es por eso que Pablo aclara en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Ahora, regresando al tema de la comida. En cuanto a lo que comemos, nosotros estamos libres de comer lo que queramos. No estamos limitados a ningún tipo de dieta, por decirlo así. ¿Sí? No estamos diciendo que si hacemos tal dieta de keto, lo que sea, ¿sí?, seremos más cercanos a Dios. O si comemos tal comida, ¿sí?, no significa que estamos apartados de Dios. Pedro tuvo una situación similar donde Dios le tuvo que decir, ¿sí?, que no puedes llamar a lo que yo he llamado limpio o impuro. ¿Sí? Vaya conmigo Hechos 10, leamos esa porción, Hechos 10, vamos a ver del versículo 9 al 16. Este problema aquí fue resuelto, ¿sí?, cuando Dios le habló a Pedro. Hechos 10, versículo 9, y vamos a leer hasta el 16. Dice, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Así que parece que Pedro todavía estaba viviendo bajo el sistema mosaico, donde tenían que comer ciertas comidas, pero Dios básicamente le dice, Pedro, ya no estás atado a eso, tú eres libre de comer lo que desees. En Génesis, Dios también dice, miren, les he dado todas las plantas con semilla, no sin semilla, que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento.
Luego dice en Génesis 9:3, ya hablando con Noé, todo lo que se mueve y vive, le dice, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os les he dado todo. Dios dio órdenes generales para que nosotros, la humanidad, podamos comer cosas buenas de la tierra. Así que estos falsos maestros estaban por completo contradiciendo que no podían comer este tipo de comida. Pero Dios nos dice, yo les he dado esto porque es bueno. Si yo digo que es bueno. Versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si Pablo aquí tiene en mente posiblemente una oración antes de comer, dice en el versículo anterior, versículo 4, dice, y nada es de desecharse, dice, si se toma con acción de gracias. El énfasis es pedirle a Dios que bendiga la comida, el énfasis es no pedirle a Dios que bendiga la comida, sino en agradecer a Dios por la bendición de proveer alimentos para comer. Y como varios de nosotros hacemos antes de comer, ¿sí? Hacemos una oración, ¿sí? Para dar gracias al Señor que tenemos este alimento frente a nosotros que Él ha provisto, ¿sí? Ahora, cuando uno ora para la comida, ¿sí? No tiene que ser necesariamente algo ritual, ni tiene que ser algo para mostrarle a alguien más lo espiritual que uno es. Esa es la equivocación, ¿sí? Me recuerdo que estaba, yo creo que 12, 11 años, y me acordaba en la iglesia que iba antes, le pidieron a un hermano que orara por la comida, simplemente para comenzar a comer. El hermano empezó a orar, ¿sí? Y se tardó como 5 minutos, empezó terminando orando por otras cosas, y yo dije, solo estamos orando por la comida, ¿sí? Yo, si me piden orar por la comida, yo voy a orar por la comida. Señor, gracias por esta comida, bendice la comida y que caiga bien a sus cuerpos, amén. Y a comer. Así que Pablo dice que nada sea despreciado, sino que tomen, coman, ¿sí? En agradecimiento. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, ya siendo pastor aquí, Pablo le dice, mira, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, quieres realmente ser alguien agradable ante los ojos de Dios, enseña estas cosas. ¿Iban a ser fácil para Timoteo enseñarlas? Posiblemente no. Estas personas estaban contradiciendo todo esto y Timoteo tenía que decirle la verdad, ¿sí? Y como cualquier otra persona, a nadie le gusta oír la verdad, ¿verdad? Pero aquí la verdad tenía que ser clara, y Pablo, como les dije al principio de Timoteo, les dice, es por eso que te mandé a Éfeso, para que, ¿sí? Enseñes y les digas a estos que están enseñando diferente doctrina, no es la correcta. Ahora, ¿cómo iba a ser Timoteo manteniéndose un buen ministro, aparte de enseñar a los hermanos esta palabra? Dice más adelante el versículo 6, tienes que ser nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra, ¿sí? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es nuestra dirección. Si Timoteo quería seguir un buen ministro, tenía que mantenerse en la palabra. Luego dice el versículo 7, continuó Pablo diciéndole, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora hay aquellos que piensan que Pablo aquí estaba disminuyendo el ejercicio. En realidad el versículo dice que el ejercicio no tenga validez, pero establece bien la prioridad, que es ¿cuál? Dice ahí, pero la que la piedad es de provecho. Y además nos da la promesa de que no solamente es en vida esta presente, sino ¿dónde? La venidera, ¿sí? Pablo pasó como 3 años en Éfeso. Sí, ahí en Éfeso había un coliseo, ahí también se participaban varias veces las olimpiadas, cabían 100,000 personas, y posiblemente Pablo miraba estas carreras de a pie. Y Pablo, como vemos en Corintios y en otras frases que dice más adelante en Timoteo, que va a decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Pablo se refería bastante mucho a esto de las carreras, ¿sí? Comparando nuestra
vida cristiana como una carrera. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 24 al 27. Pablo compara esta carrera a la vida cristiana. 1 Corintios 9, y vamos a leer del 24 al 27. Dice el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo compara la vida cristiana como la carrera y dice que corremos para obtener un premio. ¿Cuál es ese premio? El premio es la corona de vida, ¿sí? Mientras el aspecto espiritual es importante y bíblicamente hablando es el más importante, el aspecto físico no significa que lo debemos de dejar. Sí, en sí la palabra dice que debemos de cuidar el templo, cuidar nuestros cuerpos, pero debe de haber el balance, y aquí el balance va más para la vida espiritual que el físico. Así que no hay malentendido que lo físico se descuida. En la cultura antigua, en Grecia y en la romana, esto era muy de valor, el ejercicio físico. Y Pablo aquí simplemente le dice a Timoteo que ese mismo esfuerzo, el compromiso que uno le da al ejercicio físico, debe de ser puesto a desarrollar la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad forma parte de nuestro carácter. En el capítulo anterior, Pablo nos dio requisitos y cómo tener un carácter, sí, para el líder que va a ser puesto en liderazgo y también para el diaconado. Pero también la piedad cae y forma parte de este carácter espiritual. Alguien que es piadoso se puede considerar dedicado y temeroso de Dios. Pablo quiere estresar que la piedad es importante y lo demás que hagamos o tendremos por éxito aquí en la tierra se desvanecerá. ¿Sí? Nosotros vamos peleando, vamos corriendo para ganar el premio que es incorruptible, no corruptible. Así que la piedad nos da la satisfacción, aunque no hace que esta vida sea más agradable o nos dé más dinero, pero es más gratificante. De lo contrario, los vicios, el éxito, sí, el dinero, hasta el pecado no ofrecen más que algo temporario. Charles Spurgeon dice, a lo mucho el pecado no te da sino burbujas y te alimenta de aire, el placer se desvanece y solo queda la miseria. Entonces Pablo le dice a Timoteo, busca la piedad, que esto no solo será aquí satisfactorio, sino hasta en lo que viene, que sería la vida eterna. Más adelante dice Pablo, le sigue exhortando a Timoteo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Sí? Palabra fiel es esta. Lo que Pablo le acaba de instruir a Timoteo, dice, ¿lo aceptas? Y si lo recibes, ¿sí? También lo tendrán que recibir ellos, ¿sí? Ahora, ¿costará trabajo estar en este servicio? Sí. Pablo le dice a Timoteo, es por eso que nosotros trabajamos. Varias veces, y lo he visto varias veces, donde muchos entramos, nos comprometemos, pero no queremos trabajar. Ahí está el problema. ¿Sí? Queremos tener parte y formar parte, pero no hay trabajo. ¿Sí? El trabajo tiene que formar parte del servicio. ¿Sí? Más adelante dice, y sufrir. Usted al venir a Cristo, ¿sí? Usted, como les decía al principio, automáticamente se enlista para formar parte de este cuerpo. Usted tiene una función, ¿sí? Más adelante la pregunta va a ser si realmente esa función lo está tomando de provecho. ¿Realmente se está viendo ese provecho? ¿Sí? Pero aquí Pablo dice, Timoteo, si
aceptas esto y la recibes, ¿sí? Entonces trabajarás y también habrá un costo, ¿sí? Más adelante dice, porque esperamos que el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11, esto manda y enseña, ¿sí? Pablo le dice, ok, si vas a tomar esto, entonces manda y enseña. Y dice punto, ¿sí? Diciéndole que esta es realmente una orden, exhortándolo que trae la palabra de Dios sin temor ante el pueblo de Dios. Ahora, para seguir como un ministro, Timoteo, recordemos quién era. Timoteo, habíamos descrito su carácter como alguien tímido y además era un joven, ¿sí? Pues posiblemente en sus 27 y 30, y Pablo tenía que exhortarle diciendo en el versículo 12, ninguno, ¿sí? Al enseñar y mandar esto, le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Timoteo, al enseñar esta palabra, a contradecir estas prácticas que se estaban dando, posiblemente muchos iban a decir, y Pablo estaba pensando en esto, diciendo, posiblemente muchos van a decir, es simplemente un joven, no sabe mucho, ¿sí? Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Yo admiro a los jóvenes que sirven hoy en día, ¿sí? Los veo aquí en alabanza, en el sonido, ¿sí? Son jóvenes que están dispuestos, ya entrenando para pelear esa buena batalla que Pablo le dice a Timoteo, que milites la buena batalla. A ellos son los que tenemos que instruir, ¿sí? Y recordándoles que nadie tome en poco su juventud. Así que, ¿cómo podrá Timoteo mantener que estas personas no los tomen y no los subestimen? Continúa el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Entonces Pablo le dice, mira, si te quieres mantener a alguien que no te subestimen, versículo 12, dice, primero sé un ejemplo, ¿sí? Tienes que vivir la palabra, tienes que vivir lo que Dios te ha mandado y sé ejemplo, ¿sí? A los creyentes en conducta, significa que él tenía que mantener un cierto tipo de carácter para poder mantener su conducta. En amor, recordándole a Timoteo que es por el amor de Dios y demuestra ese amor, sigue el ejemplo de Jesús. En espíritu, ora que tu espíritu sea reforzado y su fe, que es la que confiamos en el Dios que le recuerda en el versículo 17, diciéndole que estamos confiando en el Rey de los siglos, inmortal, invisible, a ese es a que se refiere. Y por último, en pureza. Timoteo era joven, él estaba en medio de un lugar que había mucha impureza. Si en el versículo 9 hablaba de los que eran transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, profanos, matricidas, homicidas, Timoteo estaba en medio de este tipo de gente y tenía que mantener su pureza. Sí, como joven me imagino que tenía actividades que le llamaban la atención, ¿sí? Tentaciones que posiblemente como joven él quería averiguar de qué se trataba, pero siendo él ministro, Pablo le dice, sé el ejemplo y mantén tu pureza. Más adelante le dice, ocúpate en la lectura en versículo 13, en la exhortación y la enseñanza, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí Pablo, como le recordaba en el primer capítulo, donde dice que no se olvide de la profecía que le habían dado a los hermanos. Posiblemente en Listria, antes de que Timoteo saliera, si había hermanos que miraban ya el don del pastorado, el ministro de poder predicar, de hablar fácilmente y de llevar bien la palabra de Dios a los hermanos. Y estos hermanos, ¿sí?, lo exhortaron y le pusieron manos. Dice 1 Corintios, nos recuerda que los dones son dados por el Espíritu, cada quien tenemos uno. Sigue a continuar el versículo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo pudo haber tenido en mente cuando, como le decía, los líderes de
Listra oraron, lo encomendaron a Dios, ¿sí? Y aceptaron el llamado que Dios le había puesto en su vida. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo exhorta a Timoteo de poner todo su esfuerzo, y a menudo a veces tenemos, todos los que servimos y estamos en liderazgo, muchas veces llegamos a un momento de pasividad donde ya no estamos dando ese esfuerzo. ¿Sí? Pablo le dice, mira, ocúpate en estas cosas, sigue, ¿sí? Y toma provecho, esfuérzate, ¿sí? Para que así sea evidente la voluntad de Dios. Muchas veces nos quedamos cortos, ¿sí? Y estamos muy pasivos en nuestra vida cristiana, simplemente no nos entregamos por completo. Y Jesús nos advierte de esto en la parábola de los talentos, donde algunos aprovecharon esos talentos y uno lo enterró y no sacó provecho, que fue regañado. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene la pregunta, y donde Pablo recuerda a Timoteo, mira, tú tienes algo que Dios te ha dado, úsalo, ¿sí? Sigue ministrando. Y Pablo simplemente le sigue. Yo creo que aquí, incluyendo desde el principio, como le decía, de vez en cuando Pablo le sigue exhortando a Timoteo, no te vayas a desanimar. Si sigue el paso, y como le dice, sin que te bajo estimen, ¿sí? Aunque seas joven, tú tienes, ¿sí?, a Dios a tu lado. Puedes ministrar a esta gente que, aunque sea mayor que tú, ¿sí?, son inmaduros, pero tú eres maduro y puedes seguir madurando, ¿sí? Entonces saca provecho y esfuérzate. Y por último le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Sí? ¿Por qué le dirá ten cuidado a ti mismo? ¿Sí? Muchas veces, ¿sí?, como líderes, aún nosotros, ¿sí?, caemos, somos pecadores aún, ¿sí? Y muchas veces podemos enseñar la palabra, ¿sí?, ponemos mucha la atención a los que estamos enseñando, pero nos descuidamos a nosotros mismos, y posiblemente nosotros también podemos, ¿sí?, olvidar de lo que nosotros somos. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí?, y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Así que no solamente preocúpate por los demás, sino también por ti. No te descuides, sigue la palabra, sí, así te salvarás a ti mismo, ¿sí?, y también a los que te oyen. Charles Spurgeon, y termino con esto, dice, una gran cosa estaba conectada a un patio. Charles Spurgeon leía esta porción. Había un fuego que se había encendido en un lugar, y dice Charles Spurgeon, una gran cosa estaba conectada al patio de este hogar donde estaba el incendio, y había un enorme perro negro, y este perro negro ladró y aulló con furia a la mitad de la noche, y fue solo con los ladridos que la familia se despertó justo a tiempo para escapar de las llamas, y sus vidas fueron salvadas, pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera, y aunque ladró y salvó a las vidas de otros, él no se pudo salvar. Entonces Charles Spurgeon dice, no permitan que sus pecados los encadenen, de tal forma que mientras advierten a otros, ustedes mismos también se pierdan. ¿Sí? Entonces por eso Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo, ¿sí?, mantente fiel, si no te descuides, pero también cuida al rebaño que te había Dios puesto. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Síguenos instruyendo, Padre, y que podamos, Padre, a nosotros como líderes poder seguir ministrando tu palabra con el amor y la fe que tenemos, Padre, y poder mantener nuestro espíritu esforzado para seguir peleando y militando esta buena batalla. En tu nombre oramos. Amén.